Indignados, preocupados, y no sé si conocéis los datos, yo los acabo de comprobar esta mañana porque ayer llegó por la tarde la convocatoria de la Junta Rectora Extraordinaria de la Fundación de Servicios Sociales, que será el viernes a la 1, aquí ejerciendo de portavoz del gobierno, y después ya será a la 1, 2 minutos. Y en esa Junta Rectora Extraordinaria, si no me equivoco, porque lo miré por encima, van 3 cosas: la convocatoria de ayudas energéticas, la convocatoria de ayudas a personas con escasos recursos, lo que normalmente conocemos como plan de emergencia, renta social, y también el presupuesto. Entonces, nuestra ya indignación, buscando el término, es al comprobar cómo el recorte en la dotación presupuestaria, en las ayudas energéticas y en el plan de emergencia renta social es brutal. Es el único término que puedo decir. Voy a manejar los siguientes datos. El año pasado, en plan de emergencia renta social, al final se destinaron, yo creo que 5.600.000 euros más o menos. Y en el presupuesto inicial, recordáis que estaban consignados 2.550.000 euros. 2.500.000 euros, ahora no voy a quitar los 50, que pasaron del 17 al 18 con la prórroga presupuestaria sin problema. Ese dinero, si recordáis, ya se fue recortando porque se fue destinando a otras cuestiones. Y hasta la semana pasada nosotros conocíamos un borrador en el que aparecían 1.300.000 euros para el año con cargo al presupuesto del 2018. Era poco, no estábamos de acuerdo, pero era en ese momento, vista la situación, lo que había. Hoy o ayer nos llega un borrador donde aparece, y voy a utilizar solo ese dato porque desde luego no le voy a facilitar al gobierno hacer las cuentas y la trampa, con cargo al presupuesto del 2018, solo para plan de emergencia renta social habrá 500.000 euros. En el juego de trileros que a veces se tiene, se dirá que después se incorpora presupuesto del año 2019. Presupuesto del 2019 que por lo tanto se detraerá de las convocatorias del 2019. O sea que, en todo caso, hemos pasado de 560.000 euros, de 5.600.000 euros en el 2017 a 500.000 en el 18. Es la realidad. Hemos pasado de eso. En lo que se refiere a ayudas energéticas estamos de la misma manera. El año pasado la convocatoria se consignaron 693.000 euros y este año solamente aparecen 350.000 euros. Con cargo, insisto, siempre al presupuesto del 2018. Porque supongo que alguna de las explicaciones que dará el gobierno es que dirá que en la convocatoria también va parte, se incrementa con el presupuesto del 2019. Pero evidentemente todo aquello que se incremente con cargo al 19 en esta convocatoria se detraerá después del año siguiente. Yo creo, francamente, que esto ya definitivamente desmonta dos de las líneas fuerza, de los argumentos que continuamente ha manejado Foro Asturias a lo largo. Primero, su preocupación social. Evidentemente, lo habíamos dicho, no corresponde hablar de preocupación social y aplicar estos recortes brutales, porque el término brutal yo creo que es el que en este caso refleja perfectamente lo que ha sucedido. Como sabéis, nosotros desde el principio, desde enero, yo creo que la primera rueda de prensa de enero de este año, nosotros indicamos: en servicios sociales no hay dinero suficiente para atender las necesidades, porque las familias siguen estando en una situación muy precaria. No se está recuperando el poder adquisitivo de las familias. El salario social, que es el termómetro para esto, seguimos en los mismos niveles. No ha disminuido el número de personas que reciben el salario social. Por lo tanto, la situación sigue siendo grave, sigue viviendo situaciones de precariedad, y por lo tanto necesitábamos que se mantuvieran los recursos destinados a las personas. Se han ido recortando a lo largo del año, pero esto ha sido ya es el sumo de todo esto. Y en segundo lugar, también recordáis que Foro lleva diciendo mucho tiempo que es un gobierno de profesionales, de técnicos, de expertos y expertas. Desde luego, lo que demuestra en este caso en concreto es que no están gestionando este ayuntamiento, que este ayuntamiento va a la deriva, que la crisis, la descomposición es tal, porque, insisto, de la semana pasada a esta
¿Han comprobado, alguien está controlando la ejecución? ¿Alguien está controlando el techo de gasto? Porque hasta vosotros, no digo que no sois profesionales, o yo que no soy profesional de esta materia tampoco, si yo quiero gastar 1.300.000 euros en servicios sociales, para la renta social, plan de emergencia, tendré que ir viendo cómo va la ejecución en otros sitios e ir controlando otros gastos. No los han controlado. Y evidentemente se han encontrado de bruces nuevamente con esta situación. Y como siempre, el recorte se hace en políticas sociales. Esa es la realidad. Yo creo que la máscara, si para alguna persona se mantenía, alguna persona de la que vive en la ciudad, todavía se creía ese discurso de la preocupación social de Foro, y desde luego del gobierno de técnicos y de expertos, yo creo que con esta última decisión, desde luego, con lo que estamos viendo, lo que tenemos encima de la mesa, que se nos ha puesto ayer, se cae definitivamente esa máscara. Punto. Solo una duda, con este cambio vosotros mantenéis aquella frase de no vamos a hacer impedimento. Lo tendremos, no me da tiempo ni a discutirlo en el grupo, evidentemente, porque ha llegado la convocatoria ayer, yo he estado en comisiones, Segurilo también, y habéis querido, es complicado, tendremos que valorarlo. Es complicado, es muy complicado, porque además se está haciendo trampa y se está, aquí lo que está viendo además es una pelota, intentando hacer ingeniería presupuestaria y además dejar al próximo equipo, el que sea que se configure en mayo, el presupuesto todo gastado, por cierto. Y desde luego, a mí cada vez, que ya sabéis que me tocan los temas de números y de Hacienda, cada vez me preocupa más la debacle, la deriva que está llevando este gobierno, porque no sabemos lo que nos vamos a poder encontrar. Lo digo sinceramente, yo he de deciros, y me corto, que además he de deciros que no pensaba para nada que íbamos a llegar a estos extremos. Es decir, estoy asombrada de esta situación. Con lo cual, en fin, hoy nos ha dado la concejala también en Hacienda calendario de presupuesto, calendario de todo, pero esto se vive una ficción, estamos viviendo en una ficción. Un gobierno que no sabe, de una semana para otra, mete este hachazo y este recorte. El argumento supongo que nuevamente es el techo de gasto, pero entonces que es que no sabían la semana pasada cómo llevaban el techo de gasto, que es que esto no se controla, que es, insisto, que no se sabe, que se quiere, que necesito sacar 550.000 euros para ayudas energéticas y por lo tanto tengo que controlar otro tipo de gastos probablemente menos importantes en otros sitios, o hacen las cuentas un día y de repente se dan cuenta de que hay un problema, que es lo que está pasando, yo creo, en la realidad, y ese día y entonces recortamos por lo más fácil, porque probablemente a los usuarios a las personas que han recibido la renta social plan de emergencia no las van a tener aquí en la plaza del ayuntamiento protestando. Por eso se está haciendo esto, sí. Bueno, os dejo porque me